En el documento de 81 páginas confirman que los 251 venezolanos que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador en marzo y abril por presuntos vínculos con el Tren de Aragua fueron sometidos a torturas, al igual que abusos físicos, sexuales y psicológicos. La fuerza que yo tenía era salir de ahí y volver a encontrar a mi abuelo. Es que la verdad es irrelevante cuando el objetivo es destruir. La mentira se alimenta de la ignorancia y del prejuicio. Ellos saben que en la era de las redes sociales basta con poner un post, un video viral y una declaración fuera de contexto para incendiar la opinión pública. Acabo de ver un lugar que demuestra un absoluto respeto a derechos fundamentales. En diciembre, llevemos alegría a niños de bajos recursos en El Salvador. ¿Cómo puedes sumarte? Nuestro canal Política y Fe te invita a participar de una rifa solidaria de camisetas oficiales de tus clubes favoritos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Valor del número $25. Adquiere tu número vía Cel al 510-258-7664. El cupo es limitado. 100 números para la camiseta del Real Madrid y 100 números para la del Fútbol Club Barcelona. La rifa se realizará en vivo por este canal el 24 de diciembre. Todo lo recaudado será destinado a llevar regalos y sonrisas a niños que más lo necesitan. Sé parte de esta causa y ayuda sembrando emoción y felicidad en esta Navidad. El Salvador está bajo asedio, no de tanques ni de ejércitos, sino de titulares, cámaras y micrófonos. Esto, señores, es una guerra psicológica, es una ofensiva global de manipulación y desprestigio orquestada desde oficinas con aire acondicionado en New York, Washington y quizás en Madrid. Los cañones disparan sus fake news. Las bombas no destruyen edificios, destruyen reputaciones. Los soldados no llevan uniforme, llevan micrófonos, cámaras y el logo de organizaciones que se autoproclaman defensora de los derechos humanos. ¿Quién dirige esta ofensiva? Desde luego que Human Rights Watch de nuevo, La Veraz, Cristosal y sobre todo Telemundo. Y esto no es más que una legión de medios internacionales que han hecho del amarillismo su bandera, del sensacionalismo su negocio y de la manipulación su modus operandi. Su blanco, El Salvador. Su gente, su soberanía y sobre todo el presidente Nayib Bukele. El objetivo es claro: sembrar dudas, generar miedo, crear un clima internacional de condena y, si es posible, forzar retrocesos en la política de seguridad que ha devuelto la esperanza a millones de salvadoreños. Nayib Bukele. Cuando un país pequeño logra lo que todos decían que era imposible, los poderosos se asustan, porque se les acaba el negocio de la desgracia. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Los primeros venezolanos deportados de Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua, llegaron al centro de confinamiento del terrorismo CECOT en El Salvador. Torturas en el CECOT. Venezolanos víctimas del régimen de Bukele. Estados Unidos cómplice de abusos. El guión es perfecto. El gobierno salvadoreño es el villano. Los migrantes venezolanos son las víctimas y los medios internacionales son los héroes que descubren la verdad. Pero detrás de cada titular hay una agenda. Detrás de cada informe un interés. Detrás de cada exclusiva una estrategia de manipulación. El caso de los venezolanos en el CECOT se ha convertido en el pretexto ideal para lanzar una ofensiva internacional contra El Salvador. En el documento de 81 páginas confirman que los 251 venezolanos que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador en marzo y abril por presuntos vínculos con el Tren de Aragua fueron sometidos a torturas, al igual que abusos físicos, sexuales y psicológicos. Human Rights Watch publica un informe de 81 páginas plagado de acusaciones, adjetivos y conclusiones preestablecidas. Cristosal aporta su expertise local, validando cada línea con el sello de la sociedad civil. Que en la mega cárcel de Nayib Bukele sufrieron abusos y torturas, y que el gobierno de Estados Unidos fue cómplice por enviarlos ahí. Telemundo siempre lista para el espectáculo. Pone las cámaras, los efectos y la edición sensacionalista.
Palabras como tortura, abuso, complicidad, infierno son escogidas con precisión quirúrgica para provocar indignación, generar presión y justificar condenas y sanciones. En ningún momento se presentan pruebas irrefutables. En ningún momento se permite el derecho de réplica. Lo único que importa es la narrativa, el impacto emocional y sobre todo el rating. El arte de la mentira mediática ha alcanzado su máxima expresión en los informes y reportajes que circulan ahora sobre el CECOT y los supuestos abusos sistemáticos contra venezolanos deportados. La fuerza que yo tenía era salir de ahí y volver a encontrar a mi abuelo. Él es Jonathan Ramírez. Trabajaba como repartidor en Nueva York para mantener a su familia. Es uno de los cientos de inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador. La estrategia es simple: repetir una falsedad 1000 veces hasta que parezca verdad. Vestirla de tecnicismos, adornarla con testimonios anónimos y envolverla en el aura incuestionable de las organizaciones internacionales. Así se fabrica el escándalo. Así se destruye la reputación de un país. Cada línea de los informes y cada minuto de los noticieros es una obra maestra de manipulación. Se presentan relatos desgarradores, desde luego cuidadosamente seleccionados, editados y dramatizados para provocar una indignación. Se omite todo lo que no encaja en la narrativa: los antecedentes, los procedimientos legales, las visitas de observadores imparciales y sobre todo las declaraciones de las propias autoridades penitenciarias. Se construye un universo paralelo, donde la excepción se convierte en regla y donde el rumor se transforma en prueba. Y desde luego, donde la sospecha basta para dictar sentencia. La mentira, señores, no necesita pruebas. Solo necesita un micrófono, una cámara y una audiencia dispuesta a creer. Por eso se repiten palabras como infierno, tortura, abuso y complicidad. Por eso se insinúa que todo el sistema está podrido, que no hay control, que no existe justicia, que se juega con el dolor ajeno, se explotan las emociones, se manipula el miedo y el objetivo no es informar, es escandalizar, no es buscar la verdad, es fabricar culpables. ¿Dónde están las pruebas irrefutables? ¿Dónde están los testimonios de observadores internacionales que en sus visitas no han reportado los horrores que ahora se gritan en titulares? No existen, no importan, ¿verdad? Acabo de ver un lugar que demuestra un absoluto respeto a derechos fundamentales. Precisamente en el recorrido vimos las posibilidades que tienen para hacer ejercicio. Vimos también el equipo médico actuando sobre ellos. Es que la verdad es irrelevante cuando el objetivo es destruir. La mentira se alimenta de la ignorancia y del prejuicio. Ellos saben que en la era de las redes sociales basta con poner un post, un video viral y una declaración fuera de contexto para incendiar la opinión pública. Saben que la mayoría de la gente no investiga, no pregunta y sobre todo no duda. Saben que la indignación vende y que el escándalo genera clics y que sobre todo la tragedia es rentable. José Mujica: no hay libertad sin seguridad. La seguridad es condición básica para que el pueblo pueda ejercer sus derechos. En el Teatro Internacional de los Derechos Humanos o Desechos Humanos, no todos los países son juzgados con la misma vara. La hipocresía corre como un río subterráneo invisible para quienes la financian, pero evidentemente para quienes la padecen. El Salvador es hoy el blanco favorito de una maquinaria que se jacta de defender principios universales, pero que en la práctica selecciona a sus víctimas y verdugos según la conveniencia del momento y los intereses de sus patrocinadores. ¿Dónde están los informes de cientos de páginas sobre la represión, la tortura, el hambre y la miseria en regímenes aliados a los grandes donantes de estas organizaciones? ¿Dónde están los titulares de escándalo sobre los crímenes sistemáticos de dictaduras que llevan décadas sembrando terror y muerte? Silencio absoluto, ceguera selectiva, indignación programada. Porque la defensa de los derechos humanos para estos grupos es un negocio, es una herramienta de presión y un arma totalmente política.
Pero cuando los crímenes lo cometen los amigos, los socios, los aliados estratégicos, la indignación parece que desaparece. Las violaciones se minimizan y sobre todo las torturas se relativizan. Las víctimas se ignoran. Los derechos humanos se convierten en moneda de cambio, en discurso vacío y en coartada para justificar la intervención selectiva. El mensaje es claro, solo importan los derechos de quienes sirven a la agenda de quienes financian el espectáculo. Filósofo Slavoj Žižek. El verdadero escándalo no es que se violen los derechos humanos, sino que se violen selectivamente. El negocio de la indignación no se sostiene solo con buenas intenciones ni con voluntarios desinteresados. Se sostiene con cheques, transferencias, contratos, acuerdos bajo la mesa y compromisos nunca revelados al público. La pregunta que nadie se atreve a hacer en los grandes medios es la más obvia de todas. ¿Quién financia a las organizaciones que hoy acusan, condenan y dictan sentencia contra El Salvador? El entramado es tan sofisticado como opaco. Fondos provenientes de fundaciones extranjeras, gobiernos con intereses geopolíticos, organismos multilaterales que reparten recursos a cambio de lealtad ideológica, ONG que se presentan como independientes pero que son extensiones de agendas políticas disfrazadas de filantropía, medios de comunicación que reciben pautas, premios y accesos privilegiados a cambio de repetir el guión sin cuestionar nada. La cadena de complicidades es larga, compleja y sobre todo intocable para quienes se benefician de ella. Francés Alain Soral. Las ONG no son independientes, son instrumentos de poder disfrazados de filantropía. Pocos fenómenos políticos han causado tanto pánico en los círculos de poder internacional como el éxito de Nayib Bukele en El Salvador. De pronto los titulares empezaron a hablar de reducción de homicidios, de calles recuperadas y de familias que vuelven a salir sin miedo de un Estado que por primera vez en décadas parece estar del lado de la gente y no de los criminales. El milagro Bukele es real y palpable, pero muy incómodo para muchos. Porque si El Salvador podía lograrlo, ¿qué excusa le quedaba a los demás países? Alejandro Yamatei. El Salvador es un ejemplo regional en la lucha contra la violencia. Lo que han hecho no puede ser ignorado. El éxito de Bukele es una amenaza existencial para el sistema, porque desenmascara la ineficiencia, la hipocresía y sobre todo la mediocridad de quienes han vivido durante años de la tragedia ajena. Porque esto demuestra que el cambio es posible y que la voluntad política existe, que la dignidad de un pueblo no es negociable y que por eso la reacción ha sido tan feroz. Y por eso los informes se multiplican y por eso los titulares se tornan cada vez más alarmistas. Las condenas internacionales se vuelven rutina. No se trata de derechos humanos, sino de desechos humanos. Se trata de tomar el control. No se trata de justicia, se trata de poder. En la era de la información, los medios de comunicación han dejado de ser simples narradores de la realidad para convertirse en arquitectos de percepciones, en fabricante de consensos y en jueces y verdugos de la reputación pública. El periodismo, alguna vez considerado el cuarto poder, ha sido reducido por muchos a una maquinaria incansable de escándalos, a una fábrica de indignación y a un negocio que cotiza en la bolsa del morbo y la manipulación. Alfonso Rojo. El periodismo es un arma poderosa, pero en malas manos es un arma de destrucción masiva. La hipocresía es el combustible que alimenta la maquinaria internacional de la indignación selectiva. Es la máscara preferida de quienes desde la comodidad de sus despachos dictan sentencias morales contra países enteros mientras se benefician del mismo sistema que dicen combatir. El negocio de los desechos humanos, la industria del escándalo y la prensa sensacionalista, todos, sí, todos comparten el mismo pecado original. Señalan con el dedo, condenan sin pruebas, exigen transparencia a los demás, pero jamás la practican en casa. Agustín Laje. La doble moral es el arma favorita de quienes no pueden sostener sus argumentos con la verdad. A los que han hecho del escándalo su negocio y a los que se enriquecen traficando con el sufrimiento ajeno y sobre todo a los que manipulan la verdad para servir a intereses totalmente oscuros, les vamos a decir, no nos van a callar.
no nos van a doblegar, no van a lograr que volvamos a la oscuridad de lo que tanto nos costó salir. Cada mentira será respondida con la verdad, cada ataque será enfrentado con la fuerza de la razón y cada intento de destruir nuestra reputación será convertido en un motivo más para luchar por la justicia y la libertad. Mario Vargas Llosa. La libertad es el bien más preciado de los pueblos. Defenderla es un deber ineludible. A la comunidad internacional les decimos, vengan y vean con sus propios ojos. No se dejen engañar por quienes solo buscan el escándalo. No permitan que la industria del odio dicte las reglas del juego. No sean cómplices de la hipocresía, del doble rasero y de la manipulación. El Salvador no necesita salvadores extranjeros. Necesita respeto, necesita verdad, necesita que se reconozca el esfuerzo titánico de un pueblo que ha decidido escribir su propio destino. A nuestro presidente Nayib Bukele y a todos los que han hecho posible este renacimiento nacional, les decimos que no estamos solos y no estarán solos. El pueblo va a estar con ellos. La historia está de nuestro lado. La dignidad no se compra ni se vende. La vamos a defender con uñas y dientes, con la voz firme y con el corazón en la mano. No permitiremos que nos arrebaten lo que tanto nos ha costado. No permitiremos que nos devuelvan a la oscuridad. No permitiremos que la mentira triunfe sobre la verdad. Que el mundo entero lo sepa. No nos van a callar, no nos van a detener y no nos van a vencer. Este es el momento de hablar con la verdad. Este es el momento de que volvamos a defender nuestra dignidad. Este es el momento de nuestro país, El Salvador. Y sobre todo, al venezolano torturado, comillas, mejor en el CECOT que en Venezuela. Y esto no es una opinión, esto es información. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.